¿qué tal? Bendiciones. La liturgia de hoy domingo pues nos deja varios puntos importantes para nuestra reflexión, tanto a nivel de cómo vivimos personalmente como en la vivencia de la sociedad. En la primera lectura que hoy meditábamos del libro del Éxodo, pues se nos ponían una serie de condiciones, o mejor dicho, observábamos una serie de condiciones. Esto es puesto por en este caso por el autor dentro del contexto de la pues ley de la alianza, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Con el recibimiento de los 10 mandamientos y todo lo que era la formulación de la ley, pues se empezaban a dar una serie de directrices que pues permitían poder llevar no solo el manejo religioso del pueblo de Israel, sino también el manejo civil, cómo enfrentar ciertas cosas, por ejemplo, el tema de los préstamos, el tema de las pues situaciones cuando hay algún tipo de disputa civil, etcétera. Pero hoy el texto del Éxodo nos pone en relieve lo que es importante dentro de una sociedad, que es la justicia. Sobre todo cuando ésta está en contra de aquel que está desposeído, deja de ser justicia y se convierte en atropello. El Señor no quiere que en una sociedad estén dándose atropellos sobre principalmente aquellos que menos tienen. Habla, por ejemplo, de los forasteros, o sea, de las personas inmigrantes, habla de los niños y las viudas, pues que son personas que las hemos ido categorizando de segunda clase y pues nos olvidamos dentro de nuestros patrones de servicio hacia ellos, pues los vamos dejando descartados. Y es que al final del camino, toda esta reflexión, si la amarramos al Evangelio, nos lleva a una cierta pues frase que debemos reflexionar, que es que la justicia sin amor no es justicia. De hecho, el Papa San Juan Pablo II, reflexionando sobre estas citas bíblicas, hablaba de que el amor debería ser la estructura y la base fundamental de cualquier vida moral. O sea, la moralidad del ser humano tiene que pasar por el filtro del amor para que sea completo, para que sea pues edificante y para que verdaderamente cumpla su papel dentro de la sociedad. Y es que ahí es donde entra también la especificación o el texto que viene del Santo Evangelio. Me explico. Los saduceos llegan a encontrarse con Jesús y querer ponerlo a prueba. Primero, ¿quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran un grupo de poder dentro de la estructura judía, dentro de la estructura del pueblo de Israel, por lo menos en la época de Jesús, que se decían descendientes de un sacerdote del profeta de la historia del rey Salomón, que era el profeta Sadoc. Entonces, hay una particularidad que tenían los saduceos, que eran económicamente bien posicionados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que evidentemente pues eran una aristocracia, o sea, tenían poder en función de sus bienes y de sus pues pertenencias. Entonces ese poder económico los llevaba a tener puestos muy importantes dentro de lo que era pues la parte del Sanedrín, el Consejo Supremo del pueblo de Israel, de los judíos, y también pues normalmente el sumo sacerdote era de origen saduceo, ¿ok? Caifás, aquel a quien Jesús fue llevado cuando fue justamente arrestado, era un saduceo. Y así podríamos pensar en algunos otros, como José de Arimatea o el mismísimo Nicodemo, que aparte de tener un puesto religioso, tenían una buena posición económica. Esos eran los saduceos. Otra característica que tenían los saduceos era que ellos únicamente se regían por lo que era la Torá, o sea, los primeros 5 libros que nosotros conocemos como Pentateuco. De hecho, como la Torá no hablaba sobre el tema de la resurrección, por ejemplo, ellos no creían en la resurrección. De hecho, hay un diálogo ahí que Jesús tiene con los saduceos que le preguntan sobre una mujer que se casó con cada uno de sus 7 hermanos. Cada hermano moría, entonces la recibía el otro hermano y pues al final cuando volviera a la vida eterna, ¿a quién pertenecería la mujer? De hecho es la pregunta que le hacen, pero una pregunta un poco, por decirlo de una manera, sarcástica, porque ellos no creían en la resurrección de los muertos, porque en la Torá no venía la resurrección de los muertos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Por esas par de situaciones, principalmente por su acomodo financiero y por consecuente su acomodo en alta cúspide de lo que era el Sanedrín y el Consejo Supremo, ellos se creían como una clase separada. Creían conocer la ley del Señor, creían conocer la Escritura, pero de una manera pues
textual, de una manera, de un estudio o simplemente, ¿cómo llamarlo? Un estudio académico. ¿Por qué? Inclusive, solo podían explicar la escritura aquellos saduceos que eran inclusive sacerdotes. Los saduceos laicos no estaban autorizados a explicar la escritura. Entonces, ¿a qué viene todo este contexto histórico que estoy realizando? Pues cuando los saduceos van a preguntarle a Jesús por el mandamiento más importante, claramente ellos conocen lo que dice la escritura y saben justamente que el mandamiento fundamental, el mandamiento principal, es el de amar a Dios más que las personas y las cosas. Pero Jesús va más allá y les señala una característica que tenían ellos. Les dice, ok, el primero de los mandamientos es amar a Dios, y yo sé que ustedes lo conocen, pero hay el segundo que es tan importante como el primero, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta segunda afirmación que les da Cristo es justamente, es como decimos popularmente, una pedrada que les envía. ¿Por qué? Porque ellos amaban a Dios, o decían que amaban a Dios, pero ellos amaban a Dios desde su burbuja, desde su separación, desde esa cúspide en la que ellos mismos se pusieron. Entonces Jesús les dice, ok, pero no podemos decir que amamos verdaderamente a Dios si no somos capaces de amar a nuestros hermanos, porque la relación del amor de Dios es justamente como el signo mismo donde está el culmen del amor, que es justamente la cruz. Siempre tiene que haber un amor hacia Dios, pero que ese amor hacia Dios tiene que expandirse en el amor hacia nuestros hermanos, que al final recordemos que también forman parte del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Entonces, ahí volvemos a la frase que decíamos anteriormente: no puede haber amor sin justicia, y la justicia sin amor se convierte en injusticia. Por eso no podemos decir que es justo ajusticiar, valga la redundancia, a un niño porque un criminal pues violó a una persona y en este caso pues nace un niño. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos siendo injustos porque estamos cargando el delito en el niño inocente y no sobre el violador, que es el que merece que le caiga todo el peso de la ley. Entonces, ahí es donde entran ese tipo de situaciones que es importante reflexionar. La justicia debe ser marcada por el amor y sobre todo por velar por el cuidado de aquellos que más lo necesitan. Por ejemplo, las personas que en este momento no tienen que comer, no tienen dónde dormir, deben de ser protegidas. A veces es muy fácil para nosotros señalar las situaciones que ellos viven. O por ejemplo, si por A o por B, que obviamente no estoy justificándolo bajo ninguna circunstancia, pero para nosotros es muy fácil decirle a una persona que, por ejemplo, hurtó algo, ya señalarlo y querer acusarlo, y que inclusive empezar a darle, como digo popularmente, y es cierto, es un delito, pero no podemos únicamente manejar toda nuestra vida judicial, por decirlo de alguna manera, esa manera de juzgar, únicamente señalando la situación en sí. Hay que valorar los contextos alrededor. ¿Y qué me dice si esa persona que en ese momento tomó algo era porque verdaderamente no tenía nada que llevar a sus hogares? Entonces, ok, reitero, la justicia está para cumplirla, las leyes están para regir una sociedad, pero sobre todo que debe de marcarse por una igualdad y una equidad y una ayuda a aquel que lo necesita. Entonces, muchas veces nos quejamos de que la situación está difícil, de que hay mucho robo y todo lo demás, pero gran parte de estas situaciones se dan porque hemos sido incapaces de levantar nuestra mirada y ver quién necesita en este hogar. Es cierto, hay mucha gente que se aprovecha de la situación, hay mucha gente que actúa incorrectamente porque así lo desea, porque no necesariamente porque esté viviendo situaciones que lo ameriten, sino simplemente porque quiere una vida cómoda. Y esas circunstancias claramente conllevan a que deban de ser pues señalados y en este caso tratados con todo el peso de la ley. Pero es importante entender que así como exigimos y pedimos en este caso que la ley se cumpla, también es importante que nosotros por nuestro lado aprendamos a poder ayudar a aquel que lo necesita y así prevenir que tenga que estar pues
recurriendo a cosas ilegales para poder subsistir, porque esa es la realidad de muchas personas y es una realidad que no nos atrevemos a ver. Hoy es muy fácil estar señalando, hoy es muy fácil estar criticando que la justicia del país está mal, que hay muchos robos, que hay muchas cosas, pero también es cierto que hay gente que verdaderamente lo necesita. Y yo sé que puedes decirme, ok, sí, pero mucha gente que necesita actúa honradamente y demás, y es cierto, y te doy toda la razón. No estoy justificando lo ilegal. Lo que quiero decir es que hay personas que llegan a un nivel de desesperación tan grande que tienen que ver qué es lo primero que hacen para poder llevar pan a sus hogares. Entonces, cuando nosotros, en este caso, estamos, por ejemplo, en nuestro hogar, si tenemos comida que desperdiciamos, si tenemos en este caso ropa que no nos queda y botamos y ropa que está en buen estado, también estamos haciendo un acto de injusticia. ¿Por qué? Porque habrá personas que verdaderamente necesiten eso de lo cual nosotros nos estamos desprendiendo y que lo hemos visto como basura simplemente y no hemos valorado que tal vez hay una persona que daría su vida por tener aquello que hoy estamos desperdiciando, que estamos botando. Entonces, ya lo decía el Papa Francisco, botar comida es robar en la mesa de los pobres. Entonces, ¿es necesario, que se implemente la justicia? Sí. ¿Que los delincuentes reciban el castigo de sus actos? Sí. Pero también nosotros tenemos que también velar para que aquellas personas que en este momento están viviendo situaciones difíciles, situaciones que los pueden llevar inclusive a tener que delinquir porque se han sido olvidados por la sociedad, ahí también hay una injusticia y nosotros no podemos estar del lado de la injusticia. Pidámosle al Señor en este caso la capacidad de comprender que no podemos decir que amamos a Dios si nos olvidamos del hermano. Y en este caso, hacernos un compromiso real de servicio a aquel que lo necesita, a aquel que en este momento está padeciendo hambre, que está padeciendo frío. De esa manera y así podremos ser capaces de verdaderamente conseguir una justicia social real. ¿Por qué? Porque el amor será el filtro en el que vamos a mover todas nuestras acciones. Bendiciones.